Ya, ahora vamos a hablar de la economía cerrada. ¿Qué esto quiere decir sobre IS y LM? Yo considero que era más importante pasarles primero, o en el orden correcto, habría sido pasar la función de gasto, porque incide bastante, por lo menos en IS. Pero a pedido del público, vamos a partir con esto. Vamos a partir diciendo que en la economía cerrada no hay interés internacional, que es la curva de BP que habíamos visto en algunos gráficos. ¿Ya? Vamos a tener políticas fiscales y políticas monetarias. Las políticas fiscales, que es lo primero que vamos a hablar, son influidas por AP y todos sus componentes, que son estos que están acá, que los conocemos a partir de la función de gasto. AP afecta directamente a IS. ¿Qué quiere decir esto? Que si AP aumenta, IS se va a desplazar, también va a aumentar, se va a desplazar a la derecha. ¿Ya? Y si AP disminuye, IS también va a disminuir, por lo que se va a desplazar hacia la izquierda. La pendiente de la curva IS, que es esta, es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a contar cuadritos para arriba y para el lado. Así, tal cual como yo lo hice acá. No es la pendiente 3/4 por si acaso, para que no se confundan. Ya vamos a contar aquí, en este caso conté 2 y en este caso conté 2 hacia el lado. 2 hacia arriba y 2 hacia el lado. Eso es todo lo que tienen que saber de las políticas fiscales, ya que son influidas por la curva IS. Muchos me han preguntado cómo es que se llega a formar esta curva y es AP por K. Son los puntos de equilibrio de la función de gasto, ¿ya? Ahora, las políticas monetarias están influidas por el Banco Central, que maneja la oferta monetaria que se llama MS, ¿ya? MS, tal cual pasa con AP, afecta directamente a LM. Por lo tanto, si MS, o sea, la oferta monetaria aumenta, LM también se desplaza a la derecha, y si MS disminuye, LM se desplaza hacia la izquierda. Tiene pendiente negativa, que esa es la diferencia y es la dificultad que ha traído estos últimos tiempos, y es que vamos a contar hacia abajo y hacia el lado, al revés de como lo hicimos aquí. Aquí contamos hacia arriba y hacia el lado. ¿Cómo vamos a hacerlo acá? Vamos a elegir cualquier punto del gráfico en la parte superior, o sea, aquí. Yo elegí este. Podría haber elegido este, pero si hubiera elegido este, habría empezado a contar desde aquí. 2 cuadraditos hacia abajo y 2 hacia el lado. 2 cuadraditos hacia abajo y 2 hacia el lado. Y ahí, uniéndolos, se me formaría mi curva. Tal cual como lo hice acá. No hay un esquema, este gráfico no lleva números, por lo tanto da lo mismo donde ustedes ubiquen las rectas, ¿ya? La finalidad de este ejercicio es ver cómo influyen los cambios de estas dos políticas respecto con la tasa de interés y cómo puede llegar a cambiar el ingreso respecto a todos estos cambios que se están haciendo, ¿ya? Por lo tanto, uno de los elementos importantes es la tasa de interés, que la vamos a analizar aquí. Podría ser que no nos dieran una pendiente para realizar el ejercicio, sino que simplemente nos dijeran que IS, por ejemplo, sirve para las dos curvas, así que no se compliquen porque solamente puse el ejemplo de IS. Sirve para IS tanto como para LM. En IS vamos a tener que, pues, al ser totalmente insensible, es completamente vertical, lo que nos hace presumir que mientras más vertical sea la curva, más insensible va a ser a la tasa de interés, ¿ya? Entonces, si en algún momento no nos llegaran a dar una tasa de interés, tenemos que pensar, nos van a dar esto, nos van a decir algo así. EIS es muy insensible a la tasa de interés y LM tiene la curva tanto, o sea, la pendiente tanto. Y así vamos a construir nuestro gráfico. ¿Ya? No hay una forma correcta, solamente la totalmente insensible va a ser siempre vertical. Si les dicen que es muy insensible, súper insensible, ustedes ahí lo van acomodando. De la misma forma ocurre en la totalmente sensible, que son totalmente horizontales. Y de la misma forma, mientras más horizontal sea la curva, más sensible va a ser la tasa de interés. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender de la sensibilidad el cambio en el ingreso que vamos a tener. ¿Ya? Ahora vamos a ver el equilibrio general en la economía. Esto ocurre solamente en la intersección de ambas curvas, ¿ya? LM representa todos los puntos de equilibrio en el mercado monetario, que es manejado por el Banco Central. IS representa todos los puntos de equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Por eso es que esta curva se construye con AP por K, porque son los puntos de equilibrio. ¿Ya? Al tener un punto de equilibrio vamos a tener un ingreso de equilibrio y una tasa de interés de equilibrio. Como les dije antes, siempre que se junten dos curvas en un gráfico tenemos que tirar líneas para todos lados, que es lo que estoy haciendo aquí y que van a tener que seguir haciendo ustedes. Los desplazamientos siempre van a ser horizontales, nunca van a ser verticales, ni para arriba ni para abajo, no, siempre horizontales, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.
Entonces, nuestro ejercicio va a partir así. Yo lo simplifiqué y voy a poner que LM tiene pendiente 1, que es lo mismo que diga pendiente 1 sobre 1, o sea, un cuadradito para arriba y uno para el lado, y S tiene menos 1, o sea, un cuadradito para abajo y uno hacia el lado. Tal cual lo construí aquí. Entonces, partí con IS, partí desde acá. Se me antojó partir desde acá. Si se fijan, en el gráfico anterior partí un poquito más arriba y entonces da lo mismo. Lo único que ustedes tienen que asegurarse es que cuando les den las dos pendientes, estas choquen y se forma un equilibrio, porque lo que vamos a analizar son los cambios del ingreso en un equilibrio. Entonces yo la puse por aquí. Empecé a contar un cuadradito para abajo, un cuadradito para el lado, puntitos. Siempre preocúpense en este ejercicio de hacer los puntitos porque nos van a servir después. Un cuadradito para abajo, un cuadradito para el lado, puntito, y así. Y construí esta curva. Ahora voy a hacer lo mismo con la curva LM. Tiene pendiente 1 es a 1, entonces parto desde abajo, desde cualquier punto, solamente asegurándome que las curvas se intersecten, y cuento uno hacia arriba, uno hacia el lado y hago un punto. Uno hacia arriba y uno hacia el lado y hago un punto. Los puntos tienen que ser notorios. ¿Por qué? Porque además de que les van a servir a ustedes como guía, les va a servir al profesor para verificar si ustedes realmente hicieron la pendiente como corresponde. En este ejercicio lo más importante es la pendiente. Si la pendiente está mala, el ejercicio va a estar completamente malo, porque el efecto que va a tener el desplazamiento de la curva en el ingreso va a estar malo, ¿ya? Entonces no vamos a tener un efecto correcto. Ya, en este ejercicio nos parten diciendo, LM tiene pendiente 1 y S menos 1. La graficamos antes de cualquier cosa. Después vamos a ver qué es lo que va a pasar en el gráfico. Y nos dicen que va a aumentar la oferta monetaria. Y en este ejercicio lo único que nosotros tenemos que hacer es poner todo lo que está pasando. Vamos a partir diciendo que el Banco Central aumenta la oferta monetaria. Ese va a ser nuestro primer punto. Esto no es por temas de orden, ¿ya? Esto es necesario, es parte de la respuesta, tiene que estar. Segundo, voy a poner LM se desplace a la derecha. ¿Por qué? Porque MS afecta directamente a LM. Y como en este caso MS aumentó, LM también va a aumentar y aquí los números en el gráfico están más grandes hacia la derecha. Entonces LM se va a desplazar a la derecha. Vamos a tener un nuevo punto de equilibrio. Por lo tanto, vamos a pasar de E0 a E1, de R0 a R1, de YE0 a YE1. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver el efecto que tengan. Ahora vamos a ver esto mismo pero en el gráfico. ¿Cómo voy a construir yo esta curva nueva? Vamos a agarrar los puntitos que yo les dije que tenían que resaltar y que eran importantes que resaltaran y vamos a contar un cuadradito y dos cuadraditos hacia el lado. Entonces vamos a contar aquí y vamos a hacer otro puntito. Desde este puntito que yo hice acá voy a hacer 1, 2 y otro puntito. Nuevamente lo voy a hacer 1, 2 y otro puntito. 1, 2 y otro puntito y 1 y 2 y otro puntito. Les recomiendo hacerlo a lo largo de toda la curva para que así se aseguren de que ambas curvas tienen la misma pendiente. Y los voy a unir. Y así se me formó mi nueva curva de LM que se llama LM1. Esta se va a pasar a llamar LM0. Tengo que poner los desplazamientos horizontales. ¿Cómo voy a hacer esto? Porque el error común es que me hagan esto. Así. Y eso está totalmente malo. Porque ahí ustedes están señalando que el desplazamiento de la curva fue hacia arriba. Y eso no pasó. Fue horizontal. Entonces, recomendación, hagan una línea acostada en una de las líneas de los cuadraditos del cuaderno. Y hacen flechitas. Sea para la derecha o para la izquierda. Depende para dónde se haya movido. En este caso se movió hacia la derecha y por eso puse la flecha a la derecha. Ahora, puntos importantes, los desplazamientos son siempre horizontales, ¿ya? Nunca van a tener un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Algunas pendientes les van a traer dificultades, como pendientes que son muy horizontales, pero si ustedes usan esta técnica de los puntitos y los desplazan dos cuadraditos hacia el lado y después unen todo, no van a tener problemas, ¿ya? Va a parecer que la curva está abajo, pero realmente no está abajo, solamente se movió hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Son siempre dos cuadraditos, da lo mismo, nunca les van a decir que se mueva uno, que se mueva medio, siempre se mueven dos cuadraditos horizontales, ¿ya? Y tenemos que mostrar los desplazamientos con las flechas horizontales, que son las que yo les señalé aquí. Los efectos que puede tener este ejercicio son fuerte, normal, débil y saturación. Ahora, el fuerte va a ser si el ingreso cambió más de un cuadradito, o sea, se movió harto, ¿ya? El efecto normal es si se movió solo un cuadradito.
Y el efecto débil va a ser si se movió menos de un cuadradito y le vamos a llamar poquitito. Y el de saturación lo vamos a ver ahora. Este efecto fue débil porque Y cambió poquitito, que es la finalidad de este ejercicio, ver cuánto puede cambiar Y. Y cambió menos de un cuadradito. O yo veo que cambió menos de un cuadradito, ¿ya? Y el efecto de saturación. Estos son los pasos que a ustedes no les pueden faltar. El efecto de saturación o expulsión, también se llama de esta forma, tiene 3 requisitos esenciales. Son copulativos. ¿Qué significa esto? Que si no se cumplen los 3, no hay efecto de saturación. Y solamente ocurre en estos casos. No ocurre en el EM, por ejemplo. Siempre el efecto de saturación va a ser en IS. Entonces vamos a encontrar que necesitamos estar en una política fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a afectar IS. Necesitamos que el desplazamiento de IS sea a la derecha, o sea que AP haya aumentado, que esto se movió hacia la derecha. No va a haber efecto de saturación si IS se desplazó hacia la izquierda, o sea si AP disminuyó. Y formar un triángulo, que es un triángulo específico y solamente se forma aquí. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. Nuestro ejercicio nuevamente nos dice que LM tiene pendiente 1 y IS tiene pendiente menos 1. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner unos numeritos abajo. Si les llegara a aparecer un 6, por ejemplo, un 6 solo, ustedes lo único que tienen que hacer es ponerle un 1 abajo. Y va a depender si es LM o IS y van a contar hacia arriba y hacia el lado o hacia abajo y hacia el lado. ¿Ya? Cuando el número está solito le ponemos un 1 abajo. Ya, voy a construir mi ejercicio, voy a poner los factores importantes de este, voy a construir la función, voy a construir las rectas, voy a destacar los puntos que son importantes para mis movimientos y me voy a preocupar de que estas dos líneas choquen. Voy a destacar los puntos importantes como es el equilibrio, el ingreso de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio. 0, siempre se parte poniendo 0 a todos lados. Y voy a decir lo que pasó. ¿Qué me dijeron? El gobierno decide aumentar su gasto fiscal. Entonces, el gobierno aumenta G de todos los componentes de AP. Este provoca que AP aumente. Paso 3. Y ese, como aumentó AP, va a desplazarse a la derecha. Vamos a desplazarlo a la derecha. Vamos a contar un cuadradito desde aquí, o sea, un puntito, y vamos a movernos 2 cuadraditos. Y hacemos un punto. Vamos a encontrar otro. 1, 2, y vamos a hacer otro puntito. Y así hasta lograr construir una recta de la misma pendiente de la que habíamos hecho delante. Y esa se va a pasar a llamar IS1. Ahora nos desplazamos y volvemos a marcar todos los puntos importantes, que son el ingreso de equilibrio, el nuevo ingreso de equilibrio, perdón, el nuevo equilibrio y la nueva tasa de interés de equilibrio. Y ahora recién, ya que lo pusimos aquí en el punto número 4, vamos a ver si hay o no efecto de saturación. Y vamos a ver si estamos presentes dentro de los requisitos. ¿Estamos en una política fiscal? Sí, porque el gobierno forma parte de las políticas fiscales. ¿El desplazamiento de IS fue a la derecha? Sí, fue a la derecha. Entonces cumplimos con el segundo requisito. Se formó un triángulo y ahora vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver si se forma este triángulo? Vamos a partir de la tasa de interés inicial, o sea, la 0, y vamos a estirar una línea hasta llegar a la nueva línea de IS, o sea, aquí. Si se fijan, la estiré. Llegué y si entre el punto de equilibrio y la nueva tasa de interés se forma este triángulo, hay efecto de saturación. ¿Ya? Y el efecto de saturación que provoca que si se hubiese mantenido la tasa de interés, esto habría aumentado mucho más, o sea, habría cambiado. No medimos aumentos ni disminuciones aquí, solamente medimos cambios. Entonces habría habido un cambio mucho más drástico. La respuesta tipo sería, hay efecto de saturación porque de haberse mantenido la tasa de interés, el cambio en I habría sido mayor. Y eso es todo. Este es el ejercicio tipo que aparece en las pruebas. Y siempre en cada pregunta de todas les van a preguntar si hay efecto de saturación. No en todas, ustedes tienen que preocuparse de estos requisitos.